100. Yo creo que ya se han compadecido de mí las musas. Es que cuando se nos escacharra la herramienta de trabajo, lo tenemos fatal. Fatal, fatal. Pero bueno, ya estamos aquí, estás perfectamente en forma, ¿no? Eso espero. Pues es que nos va a ocupar un asunto de, bueno, pues de mucha profundidad, y es el asunto del principio. Ese que tanto te gusta a ti, Es que me encanta la teogonía de Hesíodo, lo explica todo. Y luego también pues, se presta a muchas interpretaciones, y aquí daremos las nuestras, y quienes nos escuchan pues que hagan las suyas, ¿no? Uh-huh. Vamos a empezar por el principio. Además, creo que es coherente que sigamos un orden, iba a decir cronológico, aunque ya se sabe que el tiempo del mito es cíclico, pero sí, vamos a empezar por el principio y por estas divinidades primigenias. Vamos a leer la teogonía, vamos a hacer una lectura y una interpretación, vamos a ir despacio y luego, por supuesto, veremos cómo ha llegado esto a nuestros días, ¿no? Pero claro, todo esto es una tradición que no era propia de los territorios que hoy en día conocemos como Grecia, ¿no? Uh-huh. Sino que viene de fuera, viene de esos indoeuropeos, unas tribus nómadas del centro asiático, ¿no? Más o menos, uh-huh. Que llegaron a invadir pues toda esta zona del sureste de Europa, de la Asia Menor, que vendría a ser lo que hoy conocemos como Grecia, las regiones de los Balcanes y el Mediterráneo oriental, eso de los pueblos del mar. Una etiqueta que me gusta mucho. Bueno, Hesíodo es muy pro-indoeuropeo, ¿eh? Es muy de Zeus, es muy de Zeus. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la lectura, pero para que nos vayamos haciendo una idea, vamos a leer no el principio de la teogonía, por cierto, vamos a utilizar la versión que la editorial Gredos se encargó a Aurelio Pérez Jiménez, esta es su traducción. Y vamos a leer, como digo, no el principio, porque en los primeros versos Hesíodo se presenta a sí mismo como un pastor al que la musa visita para inspirar este canto que va a dar cuenta de los orígenes del cosmos y de los orígenes de los dioses. Luego veremos cómo el origen del mundo es lo mismo que el origen de los dioses, porque el mundo está lleno de dioses, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero hasta el verso 104 no empieza esta invocación propiamente dicha a las musas, y después en el 116 la cosmogonía propiamente dicha. Pero vamos a leer, si os parece, esta invocación y también el programa de la obra que vamos a ver a continuación, de toda la teogonía, que hace referencia o que pretende esbozar justamente esta cuestión. Dice Hesíodo: salud, hijas de Zeus, nuestras musas, ¿eh? Claro, por supuesto. Ya conocidas por todos. Otorgadme el hechizo de vuestro canto, celebrad la estirpe sagrada de los sempiternos inmortales, los que nacieron de Egea y del estrellado Urano, los que nacieron de la tenebrosa noche y los que crió el salobre Ponto. Y los descendientes de aquellos, los dioses dadores de bienes, cómo se repartieron la riqueza, cómo se dividieron los honores y cómo además por primera vez habitaron el muy abrupto Olimpo. Inspiradme esto, musas, que desde un principio habitáis las mansiones olímpicas, y decidme lo que de ello fue primero. Vamos a ver que Hesíodo lo orienta todo justamente a los olímpicos, a estos dioses indoeuropeos, pero nosotras vamos a dedicar un sitio muy especial a Gea, ¿no? Al final, la Madre Tierra es la diosa primigenia de todas las culturas. Lo que ocurre precisamente con la llegada de los indoeuropeos es un desplazamiento de esa cultura más enfocada a una divinidad femenina, lo que algunos arqueólogos y arqueólogas han denominado como la cultura matriarcal, y que precisamente Marilla Gimbutas estudió en profundidad para hablarnos de ese periodo entre el 7000 y el 3000 a.C., que ella denomina como la antigua Europa, de todos estos pueblos antes de la llegada de los indoeuropeos, que tenían una religión basada en la veneración al ciclo de la vida. El nacimiento, el crecimiento, la reproducción, la muerte y la regeneración. Y todo esto se englobaba en una entidad o unas entidades que es la gran diosa, la triple diosa, también se la conoce así, y se la adora de muchas formas. Lo que ocurre es que, como decimos, con la llegada de los indoeuropeos, pues se introducen estos nuevos dioses
que principalmente son entidades masculinas y que provocan una fragmentación de ese pensamiento pre-indoeuropeo de una diosa única o varias diosas que engloban un mismo concepto. Y esto provoca una división de los poderes que al final lo que supone es un debilitamiento de la figura femenina o del poder femenino, que además se acentúa con el matrimonio de estos dioses indoeuropeos con estas nuevas formas de la gran diosa. Y esta tensión entre los dioses y las diosas se ve bien reflejada en la relación de Zeus y de Hera, de la que ya hablaremos en su momento, pero que creo que todas conocemos, que las infidelidades de Zeus provocan muchos conflictos con Hera que tienen sus consecuencias y que son un reflejo precisamente de este comportamiento de los dioses invasores o conquistadores sobre las diosas paganas. Pero antes de llegar a los olímpicos y a estos dioses que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Con este aspecto antropomorfo, vamos a disfrutar con Gea y con su estirpe, vamos a ver cómo se pasa del caos al cosmos, es decir, del desorden al orden, que esto le importa mucho a Hesíodo y por supuesto también a los dioses olímpicos, con Zeus a la cabeza. Pero sobre esta idea del antropomorfismo divino, pues creo que tienes una lectura interesante que ofrecernos. Claro, vamos a hablar de esas primeras realidades que son potencias elementales abstractas y que de ellas después nacerán estos dioses propiamente dichos con rasgos más humanos, digamos, que, como dice Pierre Grimald, pues al final es la que más llama a la imaginación de los seres humanos, evidentemente. Y sobre esta cuestión se lleva debatiendo desde el siglo V o VI antes de Cristo. Ya Genófanes de Colocón iba a decir. Perdón. Eso puede ser un trending topic. Genófanes de Colocón. Esta cuestión sobre la forma no humana o humana de los dioses se lleva debatiendo desde el siglo VI o V antes de Cristo y ya Genófanes de Colofón perdón. Y que ya Genófanes de Colofón decía que, bueno, que si los bueyes, los caballos o los leones tuvieran manos y supiesen pintar, pues pintarían dioses con forma de bueyes, caballos y leones. Entonces, claro, esto ya vemos que es un debate interno filosófico de cómo es la forma de los dioses, ¿no? De estas entidades que nos gobiernan. Y mucho después Cicerón dirá, vamos a ver, que es que los dioses toman la forma de la naturaleza, que es la mejor de las mejores. ¿Y qué mejor forma va a haber en la naturaleza si no es la del ser humano? Entonces, ahí está la pelea. Bueno, apelando a otras cosmogonías, ¿no? Y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, eso dice el Génesis bíblico, pero según nos dice Genófanes de Colofón, en realidad es el hombre el que hace a sus dioses a su imagen y semejanza, ¿no? Bien, pues, ¿te parece que empezamos la lectura? Sé que lo estás deseando, así que adelante. Estoy deseando leer estos hexámetros, aunque no está traducido en verso, pero vamos a leer esta versión que comienza diciendo: en primer lugar existió el caos. Ahí queda eso, ¿no? El caos. ¿Qué es el caos? Bueno, en griego chaos significa arcada, bostezo, boca abierta. ¿No? Eso. Quiero decir con esto que antes de que Stephen Hawking nos hable de los agujeros negros, Hesíodo, en el siglo VII a.C., ya nos los está mostrando, porque ¿qué otra cosa más que un agujero negro es una boca abierta, donde, y esto ya nos lo cuentan otras fuentes, por ejemplo, Ovidio, al principio de las Metamorfosis también nos muestra otra cosmogonía. Este gran agujero negro es un lugar donde todo está revuelto, donde es imposible orientarse, donde la oscuridad es total y absoluta. Y de una manera misteriosa, continúa diciendo Hesíodo, después Gea, la de amplio pecho,
sede siempre segura de todos los inmortales que habitan la nevada cumbre del Olimpo. Misteriosamente, no sabemos cómo, pero de este caos, de este agujero negro, surge esta primera realidad que es Gea. Dice la de amplio pecho, ¿no? Sede siempre segura, claro, porque el caos es una entidad absolutamente inestable y por contraposición Gea es un lugar seguro, ¿m? Para los inmortales. Y fijaos, ¿no? Cómo ya estamos al principio de la cosmogonía, pues ya está Hesíodo pensando en los inmortales. Por eso digo que es muy Proceus, ¿no? Y muy proeuropeo este Hesíodo, ¿no? Por último, Eros, el más hermoso entre los dioses inmortales, que afloja a los miembros y cautiva de todos los dioses y todos los hombres el corazón y la sensata voluntad en sus pechos. Es decir, de caos surgirá Gea y surgirá Eros. Que bueno, esto es tremendo, ¿no? El amor. Claro, un amor entendido como una energía que afloja a los miembros, ¿no? El amor hace esto. No sé, cautiva de todos los dioses y todos los hombres el corazón y la sensata voluntad en sus pechos. Esta idea del amor que te deja tontao y que te deja, en fin, flojo, que te arrebata. Eso es lo primero, de lo primero, junto con Gea, que aparece en el mundo. A mí esto me parece lo más, ¿eh? Es magnífico. Me parece maravilloso. Y cuéntame cosas de Eros. ¿Cómo se entiende ahora? Pues bueno, probablemente sea más conocido en la actualidad como Cupido, como ese niñito con alas y su arco y sus flechas con forma de corazón que se celebra en San Valentín. Pues es eso, es una fuerza que permite construir realidades. Y esto lo tiene muy claro Irene Vallejo, como no podía ser otra. Ella, en El silbido del arquero, novela de la que ya hemos hablado, nos presenta a un Eros que no es el hijo de Afrodita, ni es tampoco un niño alado, sino que es ese poder fundamental necesario para la generación de esas realidades. Y por tanto es un ente abstracto que no tiene forma humana, pero es consciente de cómo nosotras y nosotros nos lo imaginamos. Y ahora leo el fragmento. Quería comentar también que Elvira Barba precisamente dice que pasamos de esta concepción de Eros como una fuerza primigenia y abstracta a esta más ligada a Afrodita, porque la tradición al final se quedó solo con esa parte del relato que distingue entre Gea, la tierra, y Urano, al cielo, y entonces que necesariamente Eros quedó relegado a un segundo plano y que para no desaparecer tuvo que agarrarse a Afrodita y que ella pues lo adoptó como su niñito. Pero Irene Vallejo dice el Eros de Irene Vallejo: en su fantasía suelen imaginarme los hombres y las mujeres como un niño arquero que les hiere con precisión impropia de su edad, es decir, de mi edad que por supuesto no tengo, yo que entro y salgo a través de los cráteres y las rendijas del tiempo. A pesar de la incoherencia, encuentro sugerente y poderosa la figura del arquero infalible. Tanto me gusta que a veces deseo expresarme igual que los humanos y decir, por ejemplo, ahora, que en los ojos de Dido mis vibrantes flechas relucen de excitación. Maravillosa, Irene. Claro, y aquí vemos muy bien esto de que al final las formas humanas, cuando estamos hablando de estas entidades abstractas, pues apelan más a nuestra imaginación, incluso a la imaginación de los dioses. Pero tengo una nueva novela que he empezado a leerme esta semana. Todavía no me la he terminado, así que no tengo juicio de valor al respecto, pero de momento me está gustando mucho. La novela es Eros y Psique, de Luna McNamara, y aparece Eros al principio del mundo. Y no es el Eros de Irene Vallejo, es precisamente un Eros con forma de hombre.
o de Dios que luego le da forma al hombre. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Total, perdón. Es entonces Eros una primera realidad que surge junto con Gea, pero como digo es antropomórfica, tiene la forma de un hombre y de hecho lo describe muy bien. Dice: mi historia da comienzo antes de que hubiera historias que contar, cuando no existía más que la tierra y un cielo que se extendía hasta el infinito. El mar aún no se había inventado. Ya comentaremos a lo mejor esto más adelante. En aquel entonces éramos menos de una docena, los primeros dioses elementales que surgieron del abismo insondable del caos. La hierba de ese mundo recién nacido me hacía cosquillas en los pies al dar mis primeros pasos. Bajé la mirada. En la mano derecha tenía un arco elegante y atado a la cintura un carcaj lleno de flechas emplumadas de oro. Su existencia estaba inextricablemente vinculada a la mía. Eran una parte de mi cuerpo como lo eran los dedos de las manos y de los pies. Estiré los brazos, notando cómo se me tensaban los músculos bajo la piel, e inspiré las primeras bocanadas de aire. Unas alas con grandes plumas se arquearon por encima de los hombros. Y esta es la descripción de Luna McNamara. Pero, como había dicho antes, después de que la tradición lo pase a un segundo plano, necesita a esa otra nueva deidad. Y es que me pareció muy interesante que McNamara explica precisamente esto. Lo hace a través de una ofensa que ha hecho Eros supuestamente a Zeus por no ayudarlo durante la titanomaquia y demás. Y entonces Afrodita aparece ante Eros y le dice: es la voluntad de Zeus que compartamos el dominio sobre los reinos del deseo y la belleza, aunque naturalmente yo ejerceré la mayor influencia. Por lo visto lo desafiaste en una ocasión, así que decidió crearse su propia diosa del amor. Has de entenderlo. Zeus opina que los lazos familiares garantizan la armonía. El cosmos. Creo que quiere que selle una alianza matrimonial contigo. Pero perdona que te diga, preferiría un esposo no tan desgraciado, porque este Eros está un poco alicaído por su propio poder. No está contento con lo que le ocurrió a Gea después de unirse a Urano. Y entonces dice Afrodita: creo que te adoptaré como hijo. Y a este pobre Eros pues no le queda otra cosa que resignarse. Así que aquí tenemos a Luna McNamara, pero hoy no toca hablar más de Afrodita y de los dioses olímpicos, nos tenemos que centrar en la estirpe del caos, en esos reinos de la oscuridad. Me interesaría que recibamos comentarios de los que nos están escuchando ahora en este sentido. ¿Cómo imagináis a Eros? Hesíodo, como veis, no dice nada más, lo describe por el efecto que tiene sobre los humanos. Pero ciertamente, gracias a él, se van a empezar a unir los diferentes elementos que voy a seguir leyendo a partir de la teogonía. Del caos surgieron Érebo y la negra noche. De la noche, a su vez, nacieron el éter y el día, a los que alumbró preñada en contacto amoroso con Érebo. Creo que más que surgir de caos, estos reinos de la oscuridad, que es lo que representan Érebo y Noche, son como una especie de gradación a partir de caos, porque la oscuridad total es la de caos. Luego hay una oscuridad un poco más ligera que la de caos, que es Érebo. Érebo es la tiniebla infernal, ¿no? Es la oscuridad que hay por debajo de la tierra. Y luego aparece aquí la noche, Nix, que es la oscuridad que está por encima de Gea. Entonces, creo que justamente todos estos reinos de la oscuridad son algo así como el reducto que queda del caos primigenio. No sé, ¿cómo lo interpretas tú, Gemma? Yo lo veo así, una especie de gradación, ¿no? Sí, tiene todo el sentido del mundo. Más que surgir es lo que queda. Gea y Eros sí, parece como que, ¿no? De manera, pues eso, muy misteriosa, y ningún mitógrafo nos lo aclara. Entonces, pues ya es que, como para aclararlo. Pero eso es labor de los que lo leemos y lo interpretamos, ¿no? Cada uno hace su imago mundi, y en este sentido, pues también la imagen del principio.
Entonces, en ese sentido, pues yo lo interpreto así, como una suerte de gradación, ¿no? Los reinos de la oscuridad como lo que queda de ese caos que se va de alguna manera, sí, diluyendo, em, y a la vez van a empezar también a unirse entre sí, ¿no? Dice Hesíodo que la noche, Nix y Erebo se van a unir, lo dice así, preñada en contacto amoroso, ¿no? Por la acción de Eros. Tenemos, por tanto, ya esta diferencia entre un principio masculino y un principio femenino. Nix, la noche, será ese principio femenino. Erebo, que es el principio masculino, van a ser los padres del concepto de la luz. O sea, para los antiguos, la luz nace a partir de la oscuridad, de la unión erótica, en el sentido de fundamentada por Eros o propiciada por Eros, entre la oscuridad de la tiniebla infernal y la oscuridad de la noche. A mí me parece también un hallazgo magnífico, ¿no? ¿De dónde procede la luz? Pues de la oscuridad, ¿no? Voy a saltar, no obstante, unos cuantos versos para centrarnos en la descendencia de Nix, de la noche. Parió la noche al maldito Moros, a la negra Ker y a Tánato. Parió también a Himnos y engendró la tribu de los sueños. Luego, además, la diosa, la oscura noche, dio a luz, sin acostarse con nadie, a la burla, al doloroso lamento y a las Hespérides que al otro lado del ilustre océano cuidan las bellas manzanas de oro y los árboles que producen el fruto. Por tanto, el concepto de la muerte es también hijo de la noche, aunque vemos que Hesíodo diferencia como 3 tipos, si me permitís, de muerte, ¿no? Habla de Moros, habla de Ker y habla de Tánato. Tánato realmente es la que más nos suena porque para eso ha dejado su huella en nuestro léxico ampliamente, ¿no? En el tanatorio, en la tanatopraxis, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para Hesíodo la muerte reviste diferentes aspectos, ¿no? Hay una muerte, digamos, como destino inexorable de todos los humanos. Esa es Moros, está regida por las Moiras, ya las presentaremos en su momento, convenientemente. Hay una muerte violenta, que es Ker, es aquella que sobreviene sobre todo en el campo de batalla. La guerra era iba a decir un lugar habitual de la antigüedad, pero por desgracia pues perseveramos también en esto, ¿no? Y también el sueño es hijo de la noche, claro, con este nombre, Himnos, inequívocamente, sabemos a quién se refiere. Hay algunas muestras iconográficas que nos muestran a Himnos y a Tánatos como hermanos gemelos. Estoy recordando una crátera que se exhibe en el Metropolitan, donde justamente Tánatos e Himnos, seres alados y barbados, están pugnando por llevarse el cadáver de Sarpedón, herido gravemente, porque de alguna manera en la antigüedad quien está dormido está muerto momentáneamente. Lo que pasa es que Tánato es irreversible y en cambio Himnos pues simplemente viene y se va, ¿no? Y luego es muy interesante cómo Hesíodo también nos presenta a los nietos de la noche, los hijos de Himnos, que son los oneiroi, es decir, las cosas que se sueñan, ¿no? Los ensueños, lo que el profesor Pérez Jiménez traduce como la tribu de los sueños, ¿no? Las cosas que se sueñan. Y luego hay una novedad con respecto a la descendencia de la noche, porque nos dice Hesíodo que siguió dando a luz sin acostarse con nadie, es decir, por partenogénesis, que esto es un hecho del reino animal, ¿no? De algunas especies que se reproducen sin contacto con varón, ¿no? Y esto también lo contempla Hesíodo, y la noche, sin la acción de Eros, por partenogénesis, pues concibe a la burla, al lamento. Todo esto va con mayúsculas porque son entidades, ¿no? Son realidades, conceptos, ¿no? Con mayúsculas. Y a las Hespérides, que son las ninfas del atardecer, de una manera muy lógica, ¿no? Porque si son hijas de la noche, pues de alguna manera la preceden, ¿no? Las ninfas del atardecer viven en el extremo occidental del mundo y cuidan ese maravilloso jardín de árboles que dan frutos de oro.
Otros poetas nos aportan otras genealogías, pero para Hesíodo, como digo de manera creo que coherente, ellas son también hijas de la noche. Pero la cosa no se queda aquí, claro. También alumbró a Némesis, azote para los hombres mortales, la funesta noche. Después de ella tuvo el engaño, la ternura y la funesta vejez y engendró a la astuta Eris. De nuevo, conceptos muy oscuros. Némesis nosotros lo utilizamos como un sinónimo de venganza, aunque para los antiguos es un concepto un poco más complejo, porque en realidad Némesis es algo así como la justicia divina que hace que cada persona que se haya excedido de sus límites, del lugar que le corresponde en el universo, pues vuelva a ocuparlo con una especie de castigo, ¿no? Dice Hesíodo que es azote para los hombres mortales. Es que este concepto del lugar que ocupa cada uno en el mundo es muy importante. Creo que ya hemos comentado algo sobre la hibris, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues por ahí van los tiros, ¿no? Los que pecan de hibris son visitados convenientemente con némesis. Y luego, pues estos conceptos, ¿no? El engaño, de nuevo, claro, el traductor nos lo presenta con mayúscula porque son divinidades, ¿no? La funesta vejez, Geras, ¿no? Y la astuta Eris. Y aquí llegamos. Aquí llegamos a otro concepto, a otra divinidad, porque hemos visto que todos estos dioses, todas estas diosas son en realidad muy conceptuales, ¿no? Muy abstractos. Y porque sé que quieres hablar de Eris, me dejas que termine estos poquitos versos donde se habla también de la descendencia de Eris, más nietos de la noche. Por su parte, la maldita Eris parió a la dolorosa fatiga, al olvido, al hambre y los dolores que causan llanto, a los combates, guerras, matanzas, masacres, odios, mentiras, discursos, ambigüedades, el desorden y la destrucción, compañeros inseparables, y al juramento, el que más dolores proporciona a los hombres de la tierra, siempre que alguno perjura voluntariamente. Ahí queda eso, ¿eh? Vaya descendencia la de Eris. Claro, pues estas ideas, ¿no? Terribles que causan llanto, ¿no? El dolor, el hambre, la fatiga. Claro, que vamos a hablar de guerras, matanzas, masacres, pero sobre todo, subraya Hesíodo, el desorden y la destrucción, compañeros inseparables, ¿no? El orden, el cosmos, es a donde hay que llegar y costó mucho llegar, lo vamos a ir desgranando en diferentes programas, ¿no? Por lo tanto, anarquía, no. Anarquía, no, porque eso trae destrucción, según nos dice Hesíodo. Y habla también del juramento, que claro, al lector moderno le puede sorprender, pero es que cuando la gente juraba antes, pues juraba de verdad. Era una cosa muy seria, ¿no? Lo del perjurio, esto es un hijo de la noche, ¿no? Un hijo muy oscuro de la noche. Bueno, ¿qué me cuentas de Eris, Gemma? Claro, es que Eris al final es la diosa de la discordia. ¿Cómo no va a tener esta descendencia tan aterradora? Uh-huh. Y claro, al final muchas veces yo creo que la noche alimenta todos estos sentimientos que nos describe Hesíodo. Sin embargo, hoy me apetece hablar de una parte de esa descendencia que es la guerra, porque me parece muy curioso el hecho de que sea hija de la noche o descendiente de la noche, cuando en la antigüedad no se luchaba durante la noche en las guerras. Era un momento en el que ambos bandos utilizaban para retirar los cadáveres del campo de batalla y también evidentemente para descansar, porque al día siguiente tocaba otra vez luchar. Y de hecho esto se convierte prácticamente en una fórmula poética, en un recurso poético en la Ilíada. Comienza a oscurecer y siempre hay un personaje que llama la atención sobre este hecho y dice: la noche se acerca y es conveniente que obedezcamos a la noche. Entonces, esto recuerda también un poco, yo creo, a lo de Juego de Tronos, de la noche es oscura y alberga horrores. Pues anda que no lo sabe Hesíodo, los horrores que alberga. Sin duda. Pero no quería ir por ese camino, sino que quería centrarme en la guerra de Troya, más o menos, porque que esta guerra ocurra, hay algunas tradiciones que se la atribuyen como una solución que le da Zeus al problema de Gea con los seres humanos, que desde
antiguo, hemos sido un grano en el culo. Con esto quería hacer una mención a que ni siquiera esa perspectiva de que los desastres naturales son un castigo o una muestra del enfado de la madre tierra es algo nuevo que nos hayamos inventado nosotras y nosotros. Y en la antigüedad, pues bueno, podía entenderse, estaba bien, pero para la actualidad me parece una perspectiva bastante peligrosa porque está rozando el negacionismo de que nosotras tengamos algo que ver con el calentamiento global, cuando es precisamente nuestro sistema económico y de producción el que está produciendo todo este calentamiento y todos estos cambios en el ecosistema que dan lugar a desastres como el que desgraciadamente ha tenido lugar en Valencia hace un par de semanas, porque al final todo nuestro comportamiento salvaje ha provocado una subida de la temperatura del mar Mediterráneo que provoca que estas tormentas sean cada vez más frecuentes y más violentas y se lleve la vida de tantas personas. Y claro, todo esto unido a la incompetencia de ciertos políticos que no hacen caso a los geólogos y a los planes de urbanización que se les proponen para precisamente prevenir estas catástrofes, pues de estos barros, estos lodos, a lo mejor no es la expresión más apropiada, pero Fuerza Valencia, aunque ya pues por el parón que tuvimos la semana pasada hayan pasado ya los días, esto no es una cuestión que se vaya a solucionar en un par de semanas y esta gente va a necesitar mucho apoyo y que nos acordemos de ella cuando hayan pasado los meses. Así que creo que con esta reflexión acerca de nuestro papel en el mundo y de lo que debemos hacer si queremos seguir habitándolo, creo que vamos a dar paso a la despedida y a nuestra lectura contemporánea. Vamos allá, con el corazón encogido, la verdad. Pero vamos a leer a una autora que nos va a acompañar, creo que en múltiples programas, porque este poemario de Maru Bernal, titulado No todos volvimos de Troya, pues tiene reflexiones poéticas para casi toda la teogonía y otros muchos personajes del mito. Este poemario fue el 25º Premio de Poesía Ciudad de Salamanca. Maru Bernal ya ha editado otro poemario, Rumores Yámbicos, pero de momento os recomendamos vivamente No todos volvimos de Troya y voy a leer un poema muy muy cortito que dice así: si la noche no hubiera temido a la oscuridad, jamás habría engendrado tamaños monstruos. Muchas gracias, hasta el próximo. Hasta la próxima.